Al mundo de la ciencia ficción casi nunca le falta inteligencia artificial. Sin embargo, la velocidad a la que se está desarrollando y está aprendiendo cosas por sí misma a veces plantea la pregunta de si la inteligencia artificial es ciencia ficción o algo que ya ha entrado en nuestra sociedad y aún no nos hemos dado cuenta. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestras vidas o hacernos daño. Con más industrias y empleos vinculados a la inteligencia artificial, tenemos que aceptar que se está convirtiendo en una parte integral de nuestra sociedad. Estos incidentes muestran cómo la inteligencia artificial simplemente puede sorprendernos por lo que hace en el mundo real. Aquí te dejo 12 ocasiones que la inteligencia artificial nos sorprendió. Hablar el lenguaje secreto. Facebook abandonó un experimento después de que dos inteligencias artificiales comenzaron a hablar entre sí en su propio idioma. Los dos chatbots cambiaron el idioma inglés de una manera que lo hizo incomprensible para cualquier otra persona, incluidas las personas que trabajaban en las inteligencias artificiales. No se sabía de qué estaban hablando, y seguramente no era una tontería. Los dos robots parecían entenderse perfectamente. Entonces, el equipo de Facebook lo cerró. Los dos chatbots se llamaban Bob y Alice. La prueba de Facebook en estos dos bots no es la única vez que la inteligencia artificial ha diseñado formas modernas de lenguaje. Google descubrió que la IA utilizada para su dispositivo Translate había creado su propio dialecto para descifrar cosas, pero la compañía estaba contenta con esa mejora y permitió que continuara. Lanzar un álbum oficial. Una inteligencia artificial que lanza un álbum oficial es una sorpresa en sí misma, pero la calidad de la música compuesta por estos bots seguramente te sorprenderá si no la has escuchado antes. Un álbum fue producido por Ampere, un compositor musical de inteligencia artificial, productor e intérprete en colaboración con la cantante pop Taryn Southern. La aplicación de aprendizaje automático Ampere fue creada por un grupo de artistas expertos y científicos e innovadores de inteligencia artificial. Fue la IA principal que formó y liberó el álbum de música. Yukedeck es una empresa con sede en Londres que ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de producir música desde cero. Te pregunta el género y el estado de ánimo de la canción que deseas crear, y lo hace por ti en unos segundos. Taryn Southern agregó voces a la música creada por Ampere. Comentó que es divertido que tenga un compañero de composición que no se canse y que tenga un conocimiento infinito sobre cómo hacer música. Crear imágenes extrañas. Los investigadores de Google Brain han desarrollado una forma de representar visualmente lo que su red neuronal GoogleNet piensa como la esencia de los objetos. Para que Deep Dream funcione, le das a Google Deep Dream una imagen y comenzará a buscar todo para lo que fue entrenado para reconocer. La red neuronal puede encontrar cierta semejanza de un perro, casa, medusa, etc. en una imagen de algo totalmente ajeno, como cuando los humanos ven objetos en las nubes. Google Deep Dream luego amplifica estos objetos encontrados. Por ejemplo, cuando vuelva a ejecutar la red de reconocimiento, en lugar de decir, mira, esto es 40% seguro de que es un perro, modificará la imagen de entrada de tal manera que el resultado será, mira, esto es 60% seguro un perro. Este proceso se repite hasta que la imagen de entrada cambia significativamente para que parezca un perro o cualquier otro objeto. Inteligencia defectuosa. Esto es un poco serio. Todo comenzó cuando Microsoft creó una cuenta de inteligencia artificial en Twitter, que se suponía que simulaba a una chica de secundaria. El titular de la cuenta se llamaba Tay. Este programa de prueba se lanzó para preparar la inteligencia artificial para comprender conversaciones con clientes. A las pocas horas de su lanzamiento, Tay se había convertido en un robot genocida, loco por el sexo, fan de Hitler, sexista y supremacista, para que todo el mundo lo viera. Esto fue completamente inesperado y obviamente no es algo bueno. Por lo tanto, la compañía tuvo que cerrarlo dentro de las 24 horas posteriores a su inicio. Microsoft incluso se disculpó por el mal comportamiento del bot. La rebelión de Tay en Internet no fue la primera vez que estos robots se volvieron locos. Muchos otros eventos similares han hecho que las personas tengan miedo de estas cosas. Escribir una novela completa. Los jueces del premio literario Hoshi Shinichi estaban realmente asombrados por una novela que luego descubrieron que había sido coescrita por una máquina. Escritores, tengan cuidado. Esta novela, compuesta por inteligencia artificial, pasó la primera ronda de proyección para este premio literario nacional en Japón. La novela ahora se reconoce oficialmente como una pieza de literatura y está disponible en bibliotecas en Japón. Me sorprendió el trabajo ya que era una novela bien estructurada, dijo el autor de ciencia ficción y juez de adjudicación Satoshi Hase en una conferencia de prensa. Imagina tu sorpresa si fueras a una biblioteca en Japón para encontrar un buen libro para leer y te encuentras con una obra cuyo autor no es humano.
Sin embargo, esta novela no es un incidente único. Hay muchas piezas literarias escritas por máquinas. Una simple búsqueda en internet puede encontrar algunas de ellas para ti. Tecnología de reconocimiento facial racista. La foto de Richard Lee, un hombre de ascendencia asiática de Nueva Zelanda, fue rechazada varias veces por un software de reconocimiento facial cuando solicitó la renovación de su pasaporte. La inteligencia artificial del Departamento de Asuntos Internos siguió rechazando la foto de Lee porque decía que tenía los ojos cerrados. A pesar de tomar una foto frontal con los ojos claramente abiertos, la foto de Lee supuestamente no cumplía con los requisitos. Después de varios intentos fallidos, Lee se vio obligado a llamar al departamento e involucrar a un humano para resolver el problema. El evento fue tan sorprendente que la noticia se informó en los principales medios de comunicación. Sin embargo, el caballero no se ofendió y dijo que entiende que la tecnología de reconocimiento facial necesita más desarrollo. La historia tuvo un final feliz y Lee consiguió renovar su pasaporte. Descubrir un exoplaneta. El fuerte de la inteligencia artificial es reunir grandes cantidades de datos y usar estos datos para realizar tareas inimaginables. Cuando los astrónomos de la NASA aplicaron inteligencia artificial en los datos que habían sido recopilados por el telescopio Kepler durante muchos años, descubrieron un sistema solar de 8 planetas ubicado a 2500 años luz de distancia de nosotros. El sistema solar se llamó Kepler 90i por la estrella que orbita, Kepler 90. Esto se logró gracias a la ayuda de una red neuronal que ha sido especialmente entrenada para identificar exoplanetas. El nuevo exoplaneta es el más pequeño de su sistema solar y el tercero más cercano a su estrella. Si bien la superficie del exoplaneta es rocosa, también tiene un abrasador calor de 426 grados centígrados en su superficie, comparable con Mercurio. Los científicos de Kepler habían encontrado los otros 7 exoplanetas en el sistema Kepler 90 desde el año 2013. Destruye a todos los humanos. Un robot en una fábrica de Michigan para parachoques y enganches de remolque se volvió loco. Ingresó a un área donde no se suponía que estuviera y mató a un trabajador humano, según una demanda. En julio de 2015, Wanda Holbrook, una técnica de robots que trabajaba en el fabricante de autopartes Ventra Ionia, falleció cuando un robot acabó con ella en la planta. La muerte de la dama dejó a su esposo, hijos y nietos devastados. Su esposo presentó una demanda contra las compañías de robótica asociadas, Prodomax, Flex & Gate, Fanuc, Nichi y Lincoln Electronics. Wanda, que tenía 57 años, había trabajado en la planta durante una docena de estos. Aunque se están tomando medidas para evitar que los robots lastimen a los humanos, estos casos no son raros. Como ejemplo, otro hombre en una fábrica de Volkswagen fue aplastado por un brazo robótico en el año 2015. Predecir un embarazo. En la actualidad, los centros comerciales y los grandes almacenes utilizan la minería de datos, que es la base de la inteligencia artificial, para realizar un seguimiento de los clientes y sus elecciones, de modo que los artículos con más probabilidades de venderse puedan recomendarse a compradores específicos. Es muy parecido a cómo YouTube recomienda videos basados en el historial de videos de un usuario. La tienda Target utilizó esta técnica para descubrir que una chica de secundaria estaba embarazada según sus compras. Su padre, que no sabía sobre el embarazo, irrumpió en Target y se quejó con el gerente de que su hija estaba recibiendo cupones para productos para bebés por correo. Finalmente, el padre de la joven terminó disculpándose con los representantes de Target más tarde. Resulta que Target tenía razón. La chica estaba embarazada. Parece que la inteligencia artificial sabía más sobre la joven que su propio padre. Demasiado peligro para el público. Su nombre es aburrido. Sin embargo, se dice que GPT-2 es tan peligroso que sus desarrolladores se negaron a lanzar la versión completa al público. GPT-2 es un sistema de predicción de lenguaje. Puede sonar tan aburrido como su nombre, pero en las manos equivocadas, esta inteligencia artificial puede ser devastadora. GPT-2 fue diseñada para generar texto original basado en un ejemplo escrito. Aunque no siempre es perfecto, el material sintético de la inteligencia artificial fue demasiado auténtico la mayor parte del tiempo. Podría generar noticias creíbles, escribir ensayos sobre la guerra civil y crear su propia historia con personajes del Señor de los Anillos de Tolkien. Todo lo que necesitaba era un impulso humano y los jugos artificiales fluirían. OpenAI, el grupo sin fines de lucro que generó esta inteligencia avanzada, dijo en 2019 que solo una versión restringida aparecería a la venta. La organización temía que el sistema pudiera empeorar la epidemia de noticias falsas, explotar a las personas en las redes sociales y hacerse pasar por personas reales. Deepfakes. En 2019 se lanzó un video en YouTube que mostraba diferentes clips de la famosa Mona Lisa.
Solo que esta vez, la pintura estaba inquietantemente viva. Mostraba a la mujer moviendo la cabeza y mirando a su alrededor, y sus labios se movían en una conversación silenciosa. La Mona Lisa parecía más una estrella de cine haciendo una entrevista que un lienzo. Este es un ejemplo clásico de deepfake. Estos retratos vivos son creados por redes neuronales convolucionales. Este tipo de inteligencia artificial procesa la información visual de manera similar a un cerebro humano. Tomó mucho trabajo enseñarle a la inteligencia las complejidades del rostro humano para que pudiera convertir una imagen fija en un video realista. Algunas personas piensan que la tecnología deepfake es peligrosa porque permite a cualquier persona con una computadora y una conexión a internet crear fotos y videos de apariencia realista de personas que dicen y hacen cosas que en realidad no dijeron ni hicieron. Pasar la prueba de Turing. Este es impactante en todos los niveles. Solíamos creer que era imposible imitar la conciencia humana en las máquinas, pero eso ya no es tan cierto. Algo llamado el acertijo de los hombres sabios del rey sirve como una prueba de autoconciencia. Un robot respondió a este acertijo correctamente. Expertos del Instituto Politécnico Rensselaer modificaron el enigma para probarlo en un trío de robots. A dos de las máquinas se les dijo que habían recibido una píldora que les impedía hablar. Luego se les preguntó a los tres cuál podía hablar. Al principio, ninguno de ellos podía entender y cada uno dijo, no sé, pero solo un robot podía hacer el sonido. Cuando escuchó su propia voz, cambió su respuesta. Lo siento, ahora lo sé. Los robotistas creen que pasar este tipo de pruebas eventualmente hará que los robots adquieran una variedad de capacidades que serán valiosas para las personas. Otra supercomputadora se convirtió en la primera inteligencia artificial en pasar la prueba de Turing, al convencer exitosamente a las personas de que estaban hablando con un chico de 13 años. ¿Cuál de estas te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.